Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo estamos? Yo encantada de estar aquí otra vez nuevamente con ustedes para compartir la palabra. Los invito a que participen del tema, a que pongan comentarios, a que hagan preguntas, hermanos. El tema de hoy va a estar interesante. Yo lo pongo en las manos de Dios, creyendo y esperando en el Señor que sea de edificación, que sea de bendición, que nos aporte algo positivo en nuestras vidas, amén. Los temas siempre trato de darlos, aunque están a veces un poco fuertes, o que no sean polémicos, que no sean para debatir o pelear, sino para edificar, amén. Antes que nada, vamos a poner este momento en las manos de nuestro Señor, que Él sea en medio de nosotros, con su paz, con su amor, reinando y gobernando en medio de sus hijos, amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por tus maravillas, gracias por estos tiempos, porque hemos podido ver tu mano. Gracias por los cuidados, por la misericordia que has tenido para con nosotros. Que tu Espíritu Santo ha estado constante en nuestros hogares. Gracias te damos, Señor. Damos gobierno, señorío y control absoluto a tu bendito Espíritu Santo en cada casa y en cada roca viva aquí presente. A ti sea honor, honra y gloria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús y de tu bendito Espíritu Santo. Amén. Bueno, el tema de hoy, fe, religiosidad o religión y fanatismo. ¿Qué diferencia hay? ¿Dónde estamos posicionados? ¿Cuáles son sus conceptos? ¿Cuáles son sus características? Amén. Sí, está interesante. Para empezar voy a dar algunos conceptos de lo que es la fe en el cristianismo. ¿Okay? La fe es la creencia, confianza o asentamiento de una persona en relación con algo o alguien, y como tal se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad de aquello en lo que se cree. ¿Okay? La palabra proviene del latín fides, que significa lealtad o fidelidad. La fe que nosotros tenemos a nuestro Dios no requiere de pruebas. De eso se trata. Los que somos creyentes, tenemos lealtad y fidelidad. ¿Qué significado tiene el evangelio o el cristianismo? ¿Okay? El cristianismo como doctrina se basa en la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret, a quien se considera el Mesías, Salvador e Hijo de Dios Padre. Todas las enseñanzas casi del Nuevo Testamento es lo que forma la religión cristiana. Un cristiano es el seguidor del Maestro, de Cristo Jesús, de lo que Él dejó estipulado, ¿no? Así como lo hicieron los apóstoles, hermanos, tomando conciencia de las enseñanzas recibidas y deciden proclamar un evangelio de manera organizada con todas las enseñanzas que dejó nuestro Señor Jesucristo, que vinieron a confirmar todas aquellas profecías que se venían hablando desde el principio, desde el Antiguo Testamento. ¿Okay? Dios no es religión. Realmente cuando nosotros nos queremos acercar a Dios, cuando nosotros leemos la Biblia, cuando nosotros escuchamos prédicas, el objetivo nuestro debería ser cómo yo puedo hacer esta palabra que tiene miles de años, hacerla presente y activa en mi vida cotidiana. Cómo vivir lo que está aquí escrito para tener una mejor vida, para agradar a Dios, ¿verdad? De eso se trata. De eso se trata cuando dice yo soy cristiano, soy seguidor de Cristo. Por eso hay católicos cristianos y hay evangélicos cristianos. Seguimos a Cristo Jesús. Amén. Voy a hablar, yo creo que hoy me voy a extender mucho acerca de lo que es la religiosidad.
la religiosidad ha sido una grande piedra de tropiezo para andar con gozo, con gusto y con amor en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces inconscientemente, hermanos, caemos en ellas, ¿ok? Esperemos en Dios que esta palabra sea una palabra viva que toque nuestra alma, nuestro corazón, nuestro entendimiento y que nuestro espíritu nos dé testimonio de una verdad. Amén. Ok. La religiosidad también es considerada como las circunstancias que rodean el entorno de una persona, además de una forma de medir cuando se ciñen a las indicaciones que su religión les dictamina. Es algo como que concreto, cerrado. ¿No han escuchado la frase que dicen, esa persona religiosamente hace ejercicios todos los días a las 6 de la mañana? Habla de algo muy estricto, muy apegado, muy inflexible. Más o menos la religiosidad. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, hermanos, el mayor opositor que se levantó en contra de nuestro Señor Jesucristo fue el espíritu de la religiosidad. Fue la religiosidad quien lo crucificó en la cruz del Calvario. ¿Ok? Vamos a hablar de esto, algo muy, muy impactante, porque se supone que los religiosos de aquel entonces eran los que más conocimiento tenían de la palabra de Dios. Entonces, es necesario conocer la palabra de Dios, pero no es suficiente conocerla, porque nos podemos volver religiosos. Podemos convertirnos en bibliotecas ambulantes llenos de versículos. Pero aún con todo y eso, ese no es el punto que nos va a acercar a Dios. Qué interesante está eso, hermanos. Porque los que más conocimiento tenían en aquel entonces eran los que más asediaban a nuestro Señor Jesucristo. Se supone que ellos habían leído las señales que iba a presentar el Mesías cuando viniera. Pero ¿saben qué? Con todo y el conocimiento que ellos tenían, estaban enceguecidos, porque la religiosidad enceguece, cierra, no te deja ver. Y eso fue lo que pasó. Y yo creo que en algún punto de mi vida yo estuve tan religiosa, porque yo creo que a los que me conocen al principio, cuando recién conocí a mi Señor Jesucristo, me volví tajante. Y ahorita les voy a explicar un poquito porque uno a veces se pone así, ¿verdad? Más adelantito. ¿Ok? Vamos a mirar unas características de las personas que son religiosas. Vamos a ver en qué etapa estamos, porque esto se trata de edificar, si tenemos que avanzar, si algo nos tiene atorados, porque vamos a hablar también de lo que es el fanatismo, que no es lo mismo ser religioso y ser fanático. ¿Ok? Ok, los religiosos creen en Dios. Creen en Dios, eso no está en tela de juicio. Los religiosos creen en Dios. Pero en Santiago 2:19 me dice que los demonios también creen y tiemblan. Entonces vamos viendo que creer en Dios tampoco es suficiente. Que podemos estar dentro de una iglesia religiosamente, dentro de una iglesia, pero alejados de Dios. Amén. Dice, la persona que es religiosa, dice, no entiende a Dios. No entiende a Dios, no se relaciona con Dios y no permite que Dios gobierne su vida. Una persona religiosa no permite que realmente Dios gobierne la vida. Creen en Él, pero no lo siguen a Él. Entonces, pues, ¿qué es lo que sigue la persona religiosa? Una persona religiosa tiende a seguir ciertas tradiciones, enseñanzas, preceptos de hombres. No preguntan, no cuestionan, solamente son seguidores. Hagan de cuenta que ellos afuerita de sus oídos, pero nada entra. Solamente se dejan, no son líderes, son gente que son lideradas por otras personas. ¿Qué me dice Mateo 15, 8, 9
acerca de eso. Dice, este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vanos me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Se vuelven religiosos. Una persona religiosa, ejemplo, yo todos los días a tal hora yo me hinco y oro, pero lo hacen de una forma religiosa, metódica, fría. Hacen cosas así, cultos. Es que no quiero hablar de, bueno, pues sí voy a tener que hablar. La gente religiosa piensa que por medio de los actos que ellos practican es como van a llegar a Dios, es como van a agradar a Dios. Todavía siguen esforzándose, todavía siguen latigueándose, todavía siguen golpeándose. Todavía no llegan a entender, a comprender la magnitud del amor de Dios para con el mundo. No nada más para con ellos, porque ellos tienen su propio Dios. Un Dios que los ama y que los perdona, pero su Dios muchas veces no es el Dios que puede perdonar a otros, porque ellos luego se vuelven jueces religiosos. Por sus mismos métodos, acciones, ellos piensan que se santifican y se apartan. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Queremos llegar a Dios sin Dios. Queremos llegar a Dios por nuestras acciones. Entonces estamos ignorando a Dios. ¿Por qué? Porque Dios a mí me muestra que hay un solo camino y que yo no ocupo latiguearme. Porque la única manera que hay es de llegar al Padre y pagar por mis pecados. Ya lo hizo mi Señor Jesucristo. Él ya pagó por mí. Que no es por obras mi salvación, sino que es por el amor que he sido redimido de mi Señor Jesucristo. Entonces yo tendría que soltar un poquito eso. Estamos hablando ahorita de salvación y la religiosidad. ¿Y por qué ellos piensan eso? ¿Por qué? El religioso se convence que de haciendo algunas cosas religiosas va a conformar a Dios, va a agradar a Dios, lo que estaba diciendo yo hace ratito, ¿no? Pero no engaña a Dios, no va a engañar a Dios ni a la gente. En realidad no engaña a nadie, ni a sí mismo, ni a sí mismo. Sigue endurecido, no ha sido quebrantado. No ha sido lo suficientemente quebrantado. Se encierra, se aferra, ponen una fe ciega en lo que es la tradición, en lo que otros les han dicho que es. Contienden mucho. Y contienden con Dios porque contienden con la palabra de ellos. Muchos ni siquiera han leído la Biblia, pero se aferran y contienden. Y dicen, no, 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 no. Y no se abren. Yo recuerdo una vez, que hace muchos años, que el Señor me puso, yo era líder de evangelismo en una iglesia, y el Señor va y que me pone, que me ponga de afuera en el bar, en una discoteca, allá en Estados Unidos, en California, a evangelizar. Y yo decía, bueno, pero ahí ¿quién me va a entender? Nos fuimos un grupo de hermanos. Yo hice unos papelitos, yo sabía que no iban a pelar, pero pues yo tenía que ser obediente a Dios. Pues iban todos, ¿no? Y ya como que a algunos les borraba yo la sonrisa, me agarraban el papelito, yo estoy seguro que lo hacían bolo y lo tiraban dentro de la bolsa o lo tiraban en el bote llegando, ¿no? Y hubo un varón que se me dejó venir encima y me dijo, perdón cómo me dijo, pero me dijo, con mi madrecita no te metas. Y yo me quedé, ¿de qué hablas? No, ni conozco a tu mamá, le decía yo. No, que con mi madre, se me vino encima. Entonces un hermano que iba conmigo, gracias a Dios bien altote, se metió en medio. Y el hombre ya se frenó y le dije, yo no entiendo, ustedes ya sí me están entendiendo lo que les digo. Yo dije, solamente vengo a hablarte de Cristo Jesús. Solamente vengo a hablarte de Cristo Jesús. ¿Qué hace una persona religiosa? ¡Pum! Se cierra a una enseñanza, a una doctrina enseñada, pero que no le consta, que no la vive, que no la siente, que no la entiende. Y eso es lo que pasa, ¿no? Bueno, ya les contaré que al final del cuento, que estuvimos ahí como 2 horas repartiendo papelitos,
Y ya que toda la gente entró porque abrieron la disco, y ya se nos acabaron los papelitos, pues ahí vamos dentro del carro y un poquito así como que bueno, como que dentro de mí dije pues no entiendo, pero yo obedezco. Cuando ya íbamos cerrando la puerta del carro, el que estaba observando todo, se deja venir un guardia. Y yo dije, no, aparte, ahorita nos van a poner la cereza encima del pastel, ahí viene el guardia, dije. El guardia llegó y empezó a llorar. Y nos dijo, se confesó, yo antes era cristiano, dice. Y empezó a llorar y dice, yo ahorita que los miré, yo recordé de donde Dios me había sacado. Me siento tan mal que yo quiero renunciar a este trabajo y volver a buscar de Dios. Todo eso que nos hizo pasar el Señor era por esa alma. Era porque Dios quería rescatar esa alma. Casi me cuesta la nariz, pero fue el objetivo. Yo aprendí mucho de ahí, uno aprende mucho. Yo dije, wow, no volví a saber de él. Porque muchas veces unos riegan, otros siembran y otros cosechan, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó, pero sí una gran enseñanza. Una vez haciendo el mismo trabajo, en un jardín me sacaron un machete y me dijo, ¿se va con todas sus cosas? O ahorita le ensarto el machete. Entonces ahí podemos ver síntomas de gente religiosa y gente fanática. Y ahorita vamos a ver un poquito la diferencia entre el religioso y el fanático. Porque dentro de ahí, por ningún lado yo puedo percibir el amor de Dios. Por ningún lado. Dios es amor y donde no hay amor, no hay un Dios. Entonces a veces nos volvemos religiosos y sacamos el amor de Dios de nuestras vidas. Nos volvemos, como ahorita les voy a explicar, jueces severos. Caemos en extremos. Voy a seguir leyendo un poquito más los apuntes que aquí tengo, ¿no? Exactamente, la gente quiere seguirlo sin escucharlo. Quiere seguir a Dios ignorándolo, ¿verdad? Y eso está bien tremendo. Se vuelven, a veces, cuando Dios nos ha sacado de hoyos muy profundos, porque dice el Señor, ¿no? A quien más se le ha perdonado, más ama o más agradecido es. Entonces cuando el Señor nos ha rescatado de cosas muy tremendas, podemos caer en este extremo de la religiosidad. Yo antes era así, pero ahora yo soy así, casi perfecto. Yo dejé esto y esto y esto. Entonces empezamos a juzgar, a apuntar a nuestros hermanos, a decirles que no están tan santificados, que no están tan apartados, como si el Dios de ellos solamente hubiera muerto en la cruz del Calvario por ellos y se hubiera olvidado de todos los demás. Si no perteneces a mi iglesia, si no perteneces a mi cesta, si no piensas como yo pienso, si no crees lo que yo creo, hasta ahí se acabó el amor de Dios, porque el amor de Dios tiene límites para mí. Es una forma de pensar, una forma religiosa. Y vuelvo y repito, Dios es amor. Y si yo no veo una pizca de amor por ahí, entonces no está Dios, ¿verdad? Se vuelven jueces severos. Y hay muchas iglesias que piensan, mi punto de vista, porque está aquí en la palabra de Dios, como dice el apóstol Pablo, que las iglesias tienen diferentes funciones y que porque aquella iglesia no haga lo mismo que yo haga o no desarrolle lo mismo que yo haga, no significa que no sea de Dios, significa que somos un complemento, que unos son ojos, que otros son nariz, que otros son boca. Y tenemos que amarlos y tenemos que respetarlos. Ustedes recuerdan cuando Pablo y Pedro llevaban el mismo evangelio, pero uno iba dirigido a los gentiles y el otro a los judíos. Tenían que expresarse de diferente forma porque unos estaban comunicando con judíos y otros con gentiles, pero era el mismo evangelio, el mismo Dios, la misma palabra y el amor de Dios. Entonces, desde el momento en que no amamos y no respetamos a nuestros hermanos de otras congregaciones, ya estamos religiosos, ya estamos queriendo agarrarle las manos a Dios, limitando a Dios. Amén. Entonces no podemos caer en una religiosidad. Romanos 2, 17, 24. Vamos a leer, si me acompañan por favor, al libro de Romanos 2, 17, 24, hermanos. Dice su palabra: pero si tú
que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no debes de robar, ¿robas? Tú que dices que no debes de cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿saqueas los templos? Tú que te jactas de la ley, violando la ley, ¿deshonras a Dios? Muchas veces caemos en la religiosidad, como nuestro Señor Jesucristo le decía a los fariseos, ¿no? Que ponían cargas pesadas sobre los demás, cargas que ellos mismos no cumplían. ¿Saben por qué? Porque lo hacen sin conocimiento, sin convicción, lo hacen por represión. Viven en la ley. Como ya saben que está mal y que les trae consecuencias, lo que ellos hacen es reprimir la carne. Entonces, por doctrinas de hombre, empiezan a poner sus leyes, sus reglas, sus prejuicios, sus traumas, y los empiezan a hacer dogmas en las iglesias. Y no hacen a la persona libre, como lo dice la palabra de Dios, no. Empiezan a reprimir. Empiezan, como le decía nuestro Señor Jesucristo, hipócritas, paredes blanqueadas, porque por fuera lucían bien, pero por dentro estaban llenos de muerte. Muchas personas religiosas están reprimidas, pero no están libres. A todo le llaman pecado, a todo. Por todo eres un hijo del diablo, por todo te mandan al infierno. Ellos se han vuelto los jueces, ellos son los que miden la salvación. Ellos son los hijos del acusador, religiosamente, porque ellos se creen santos y perfectos. Pues quien santifica es Cristo Jesús, pero viven lejos de Él. Amén. Esto es bien tremendo porque lo dice la palabra de Dios. Muchas iglesias la gente está reprimida y esto puede causar problemas. No te pintes, no respires, no camines así, no te sientes así, no hables así, no te vistas así. No han entendido que si eso lo hacemos sin convicción, sin entendimiento y sin el Espíritu Santo, solamente estamos reprimiendo por medio de fuerzas humanas, carnales, que tarde o temprano esa olla express reprimida va a explotar. ¿Y qué es lo que pasa cuando esas personas explotan, cuando ya no pueden más? Se vuelven al mundo. Y levantar una persona que piensa que ya probó estar cerca de Dios y que no le funcionó, qué cosa más tremenda. Porque van a decir, no, yo ya traté, yo ahí no encontré la paz, yo no, pero fueron doctrinas de hombres, religiosidad. Nunca cerca de Dios y fuera y muy lejos de los preceptos que Dios ha establecido en amor. Y nos podemos volver religiosos. Y la religiosidad, así como mató a mi Señor Jesucristo y lo clavó en la cruz del Calvario, daña mucho. La religiosidad daña, lastima, ¿ok? En el Antiguo Testamento eran requisitos físicos, ¿ok? Actos religiosos, sin una libertad en el espíritu. Ahí el que peca muere. Eran requisitos físicos. Pero nosotros, después de nuestro Señor Jesucristo, Él nos ha venido a libertad por medio del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, a blanquearnos con su sangre, a darnos libertad y a amarnos. Escúchame bien, Dios nos ama incondicionalmente. ¿Okay? Cuando uno busca el ser tú limpio, el tú empezar a querer volver a tu estado original, no es para que Dios te acepte más,
No es para que Dios te acepte más. Es porque cuando tú no te rindes a Dios, no puedes tener todas las promesas que Dios te da. Es por el bienestar nuestro. Dios en su amor, cuando Él dice no peques, no hagas esto, es porque como buen padre nos dice que va a haber consecuencias. Pero eso no limita el amor de Dios. La salvación es para todo aquel que en Él cree y que no se pierda. Amén. No es permiso para pecar. Tú puedes ser salvo, fracasado y arruinado a consecuencias de las decisiones y los actos que tú haces, no porque sea la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es darte vida eterna y vida en abundancia, tanto en el tiempo presente como en la eternidad, porque la maldición no viene sin causa. Los problemas no los podemos provocar nosotros con nuestro libre albedrío, porque todo nos es permitido, pero no todo nos es provechoso. ¿Ok? ¿Quién de ustedes como papá deja de amar más a su hijo porque comete errores, porque no te escucha el consejo y cometió errores? ¿Lo dejas de amar? ¿Verdad que no lo dejas de amar? Te duele en tu corazón y te pesa que no te escuche, que sea terco, que sea cerrado, que sea necio, que no escuche el consejo y que con las decisiones que toma se dañe. Pero eso no te quita que tú lo sigas amando. Si nosotros humanamente tenemos esa capacidad, imagínate el amor del Padre Celestial. Imagínate. Ese amor que no podemos ni medir ni pesar. Un amor que no cabe en nuestro entendimiento. Amén. Dice, no viven la palabra, solo la predican. ¡Ay! Eso como es estorbadero para muchos. Porque en vez de ser de bendición, muchas veces son piedra de tropiezo para otras personas. Porque a causa de la hipocresía que viven, porque como no viven la palabra, no dan buenos frutos, la gente dice, para ser como tú no me acerco, eres un religioso. Mira, estás amargado, mira cómo criticas, mira cómo juzgas. No hay amor en ti, no hay frutos. No hay frutos. ¿Por qué? Porque se vuelven jueces. ¿Ok? Me voy a apurar para poder alcanzar un poquito de los otros temas, tratar de hablar. ¿Ok? La gente religiosa se vuelve muy envidiosa. ¿De dónde saco eso yo? Ya ven que el mismo Pilato, él sabía que los religiosos, ellos reconocían, porque hay una parte del libro de los evangelios, que ellos sabían que él era el Cristo, pero por no perder su puesto y su posición en la sinagoga, lo negaron. Y Pilato sabía que ellos estaban tratando de crucificarlo en la cruz del Calvario por envidia. Porque ellos no podían hacer ni tener lo que él tenía. Ay, si yo veo que espiritualmente y veo que hay luz y veo que, entonces yo me levanto en contra a criticar y a juzgar. Dice en Mateo 27, 17, 18, dice, por lo cual, cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque él sabía que le habían entregado por envidia. Los religiosos, cuando ellos no entienden o no tienen la capacidad de desarrollar algún tipo de unción, lo que hacen es apuntar y juzgar a las iglesias donde se mueve el Espíritu Santo. Eso no es de Dios. Como lo hicieron también los fariseos cuando mi Señor Jesucristo expulsaba demonios y ellos decían, mira, lo hace por el dedo de Belcebú. ¿Verdad? Juzgaban porque ellos no podían hacer lo que mi Señor Jesucristo hacía, y los religiosos hacen lo mismo a causa de la envidia. ¿Y qué hacen? Me cierro, no escucho. Y si tú has tratado de evangelizar a un religioso, te das cuenta que no te dejan hablar, porque no quieren aceptar nada que no sea que lo que ellos creen. Usan muchas veces la palabra para contienda y para decir yo tengo la razón y para imponerse encima de ti, no para evangelizar. Entonces eso está bien tremendo, y ahí lo que denota es una falta de amor tremenda. Es falta de amor. ¿Ok?
Decía mi Señor Jesucristo que ellos tenían apariencia de piedad. Aparentaban ser muy buena gente, pero por dentro, dice, estaban podridos, ¿verdad? La pregunta será que Dios se preocupará más por tu exterior que por tu interior. ¿No será que Dios no juzga como juzga el hombre, sino que el Señor mira los corazones? ¿Acaso en la plena y bendita sabiduría de Dios, cuando Él nos dice que cambiando el interior de la persona se va a reflejar en el exterior? ¿Cómo es posible, hermanos, que haya lugares donde dice, si estás pelón, no entras, si estás greñudo, no entras, si traes pantalón mujer, no entras, si estás pelona mujer, no entras, si traes una blusa sin mangas, no entras? Entonces esa iglesia es para los puros santificados. ¿Cómo entonces negar y cerrar religiosamente la puerta a los pecadores? Pues bueno, vaya, ¿por quién vino Cristo Jesús si no fue por los pecadores? ¿Será que cuando venga Cristo Jesús mirará la marca, el estilo que traes? Claro que la palabra de Dios nos dice que tengamos cuidado y que no nos vestamos sensualmente, ¿verdad? Pero hay pantalones decentes, hay faldas decentes, hay blusas decentes. Y si no fuera decente, ¿acaso se le tendrá que cerrar la puerta a una persona pobre que no tiene buena ropa? ¿O a una prostituta? ¿O a un travesti? ¿Dónde está el amor? ¿Por qué cerrar las puertas? ¿Por qué no dejar que se expongan a la presencia de Dios? Porque quien cambia, bendice y redarguye se llama Espíritu Santo. Dice que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y si yo cierro las puertas de mi templo, les estoy cerrando la puerta para que ellos no escuchen la verdad y sean libres. Entonces la religiosidad ha hecho mucho daño. La religiosidad ha dañado. La religiosidad al punto de que personas han sido avergonzadas públicamente de la iglesia y le dicen no le hablen, no se junten. Cuando la palabra de Dios me dice, si ves a tu hermano caer, ora, habla, exhórtalo con amor, ayúdalo, levántalo. No dice júzgalo y ponle una marca como si fuera Caín para que todo el mundo sepa qué pecador es. ¿Dónde está el amor? Nos volvemos religiosos, como los fariseos. Qué tremendo, hermanos, ¿verdad? Porque han recibido a Dios, pero no le han permitido que sane y que restaure, que quebrante, que limpie para ser llenos de Él. Piensan que amar a Dios es suficiente. Es suficiente. Es una vil mentira porque no les permite cumplir el segundo mandamiento. Muchas veces a las personas les da pena reconocer los pecados por los que uno pasó, entonces no los quieren. No, yo acepté a Cristo Jesús, pero no tienen el amor suficiente como para ir a pedir perdón a los que dañaron cuando no tenían a Cristo Jesús. No, porque a mí Cristo Jesús ya me perdonó mis pecados. Pero no dice el Señor que si tienes algo contra tu hermano, vayas y le pidas perdón. ¿Ven? Estoy hablando dentro de la familia. Aleluya, gloria a Dios. Qué bueno que el Señor te salió al encuentro y que Él borró, no está en tela de juicio, que perdonó todos tus pecados. Pero ¿qué acaso Dios no habla de ir a pedir perdón? De tener la humildad. El perdonar y el pedir perdón te va a hacer libre. Te va a vaciar todos los conflictos que traes dentro para poder que seas lleno del amor de Dios. Algo que está lleno no se puede llenar porque ya está lleno. ¿Ok? Entonces muchas veces caemos en la religiosidad. Entonces no, el Señor me ayudó que yo ya soy perfecto. Pero tus errores pasados, ya Dios me perdonó. Sí, pero tienes dañado a tus hijos. Porque cuando no tenías al Señor los dañaste. Sí, pero has dañado mucho a tu esposa. Has dañado mucho a tu esposo. Pídeles perdón. Ya te perdonó el Señor. Pero ellos ocupan esas palabras de amor. No seas religioso. Primera de Juan 4:20 dice la palabra, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Amén. Entonces, si realmente
el amor de Dios habita en ti, te vas a quitar la religiosidad, te vas a quitar tu título de juez, porque no te pertenece. Ese es de nuestro Señor Jesucristo. Te vas a quitar el título de acusador, porque no te pertenece, ese es el Satanás. Nuestro trabajo en el Evangelio es ir a llevar las buenas nuevas de salvación, llevar palabras de esperanza y no de juicio, de amor. Se nos mandó perdonar 70 veces. Las oportunidades no las das tú como humano, las da el Señor. Y el amor infinito de Dios, el amor que todo lo sufre, todo lo espera y todo lo soporta, ese es el amor que nos respalda, que nos limpia y que nos liberta de todo temor. Pero sin embargo, a veces la gente religiosa se cree en dioses. Y a veces no nos damos cuenta. Yo les voy a decir porque me voy a ministrar. A mí no me da pena, y si eso sirve a mí. Cuando yo fue tal el impacto, fue una doctrina tan terrible de acusación, fue una doctrina tan tremenda, que yo sí miraba el pecado por todos lados. Yo pensaba que por cualquier cosa me iba a ir al infierno, a causa de los maestros que uno tiene, ¿verdad? Entonces yo cuando evangelizaba a la gente, qué bárbaro, dejaba temblando a la gente. ¿A quién no le ha pasado? Dejaba temblando a la gente. Dejaba temblando a la gente. No, pero es que te vas a ir al infierno, porque si tú haces esto y esto, otro. Todo ese tiempo que yo prediqué ese tipo de evangelio, yo no tenía el bautizo del Espíritu Santo. Entonces, fue bien tremendo. Ahora me río, ¿verdad? Y las que estuvieron conmigo a un lado, que me conocen, si me están escuchando, se han de reír. Y que den el testimonio, porque eso fue real. Yo así según yo evangelizaba, ¿cuál? Dejaba a la gente temblando de miedo. No había nada de amor ahí todavía, ¿ok? El Señor habla que nos apartemos de la levadura de los fariseos. Les habla a los fariseos y les dice, ¿no?, que ponían cargas pesadas. ¿En cuántas iglesias gente reprimida no va y pone cargas pesadas sobre otros hasta que los revienta, cuando ellos mismos no cumplen la palabra de Dios y no tienen el amor suficiente? ¿Verdad? En 1 Corintios, ¿ok? El espíritu religioso hace que todo en apariencia pareciera estar bien, pareciera que todo está bien, pero cuando se utiliza el discernimiento de espíritu, uno ve la realidad, que es la carencia o ausencia de la poderosa obra del Espíritu Santo de Dios. Pero es que yo hablo lenguas. Mira, el don de lenguas es el único don que uno lo puede usar cuando uno quiera. Haz de cuenta que cuando tú aprendes un idioma, si yo quiero ponerme ahorita a hablar en lenguas, yo hablo en lenguas. Los demás dones no, viene el Espíritu Santo y los ministra. Pero no es garantía, no seamos cerrados. No es garantía. Mucha gente piensa que porque habla en lengua ya está santificado. Eso ya es otro tema que un día voy a hablar, pero no va por ahí la cosa. Tenemos que tener el amor de Dios. La naturaleza del espíritu religioso, dice, es un demonio que busca sustituir la comunión y el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Okay? Su objetivo principal consiste en hacer que entre los miembros de la iglesia haya apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, como lo dice en 2 de Timoteo 3:5. Todo es apariencia, pero no hay una profunda limpieza. Amén. Okay. Nadie en el mundo oraba más y ayunaba más y leía más las escrituras, ni tenía una mayor esperanza de la venida del Mesías que los fariseos. Eran gente muy estudiada, muy orada, muy ayunada, pero su corazón duro, arrogante. Se les pasó por enfrente el Mesías y no se dieron cuenta. Tanto tiempo que lo habían estado esperando, tanto que habían estudiado sus señales, pero la dureza y arrogancia de su corazón se les pasó de frente, hermanos. Ok, el verdadero cristianismo. Vamos a ver el verdadero cristianismo. Dice el libro de Santiago 1:27, la religión pura y sin mancha delante de Dios y Padre es esta: visitar huérfanos y viudas en dificultades y conservarse limpio del contagio del mundo. Eso dice la palabra de Dios. Para poder llegar a esto y hacerlo de corazón, les voy a leer lo que es Juan 13:34-35 y Juan 15:10, que dice la palabra de Dios. Un mandamiento nuevo os doy,
que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos por los otros. Ahí está fácil. Ahí está fácil. Juan 15:10 dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y pertenezco en ellos. Muchas veces sustituimos los mandamientos de Dios por doctrinas de hombre. Entonces el amor de Dios no se manifiesta. Porque Dios nos ha llamado a amarnos los unos a los otros. Y esa es la verdadera religión ante los ojos de Dios, cuando de todo corazón, no que hagas obras vacías, religiosas. Es que en mi iglesia cada mes automáticamente vamos y hacemos despensas y las entregamos y lo que resta del mes yo me olvido de la gente. Eso es algo religioso. Perdón que lo diga, es algo religioso. Y el día del niño, el día de la madre y Navidad, hay que organizarnos para llevarle a los pobres. Es algo religioso, programado. Pero cuando tú constantemente, como gotita de agua, estás al pendiente de tu prójimo, que muchas veces no estamos ni al pendiente de los de la misma casa, que no queremos hablar porque estás amargado, porque estás enojado, porque sufres, porque hablas así, porque tienes depresión, quiero escucharte, hijo, quiero escucharte, esposo. Cuando ni siquiera tenemos la misericordia para con los de la misma casa, ¿habrá amor de Dios? Vivimos de apariencias y eso está bien tremendo. ¿Qué es el fanatismo? Ya me voy a apurar. ¿Qué es el fanatismo? Ahí está otra etapa que yo también viví. Pasé por esa etapa, pasé por la religiosidad y pasé por el fanatismo. Hasta que, bendito sea Dios en su misericordia, empecé a conocer y experimentar el amor de Dios en mi vida. ¿Ok? Voy a leer un poquito qué es el fanatismo. El fanatismo se define actualmente como el apasionamiento y tenacidad desmedida en la defensa de creencias u opiniones especialmente religiosas o políticas. En otras palabras, se trata de la adhesión incondicional a una causa sin límite ni matices, hasta el extremo de realizar cualquier tipo de acción en su favor. Nosotros sabemos que esas influencias han traído a cabo mucho conflicto bélico, genocidios, asesinatos y actos terroristas. ¿Okay? Pero yo me voy a enfocar en el fanatismo que nosotros a veces tenemos y que destrozamos nuestro hogar con la religiosidad y con el fanatismo. Escúchame bien, hermano mío, que con amor yo te lo digo, con nuestra religiosidad y fanatismo podemos destruir nuestro propio hogar por falta de entendimiento, por falta de no entender a Dios, de no escuchar a Dios, de no seguir a Dios. Amén. ¿Qué características tiene una persona fanática? ¿Okay? Vuelvo y repito, el objetivo de todo esto es que podamos tomar con ligereza, con paz, con tranquilidad y ver cómo yo puedo vivir la palabra de Dios de una manera cotidiana. Dice la palabra, dice mi Señor Jesucristo que su carga, dice que el yugo no es pesado. Nosotros lo hacemos pesado, ¿verdad? O sea, una persona fanática cree en poseer la verdad y por ende no admiten nada que esté cuestionado. Ellos tienen la verdad. Eso es así. Es decir, sobrevaloran efectivamente sus creencias, las viven con demasiada intensidad. ¿No les ha pasado que quieren vivir con demasiada intensidad? Voy a tocar un punto que, por ejemplo, voy a poner un punto, ¿no? En el libro de 1 de Corintios 8:13, yo los voy a llevar ahí. Vamos, acompáñenme. Les voy a leer desde el número 9.
escuchen esta conversación, aunque aquí también tiene que haber amor, ¿no? Dice, mas tened cuidado, no sea que vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Cristo Jesús vino a darnos libertad, me dice que yo puedo hacer todo, pero que no todo me conviene. Y vino a darnos libertad, pero dice, pero ten mucho cuidado, no vaya a ser que tu libertad se convierta en piedra de tropiezo para uno que es débil. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimientos sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia si el débil a comer lo sacrificado a los ídolos? Y por su conciencia se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia, cuando ésta es débil, pecáis contra Cristo. Por consiguiente, si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás para no hacer tropezar a mi hermano. Un ejemplo. Nosotros sabemos que hay una secta que es pecado tomar café, que es pecado tomar coca. Para otros es pecado comer carne de puerco, ¿verdad? Cristo Jesús dijo que no. Le dijo a Pedro, mira, comer todo lo que en él hay. Ora por los alimentos, santifícatelos y cómetelos. Entonces yo ahí soy libre. Pero si yo estoy platicando con una persona que es practicante de esa secta, y yo así como para que se le quite al hermano, ¿me da un café por favor con unos chicharrones en salsa verde? Y una coca para el final. Y yo empiezo a comer enfrente del hermano, porque él es de conciencia débil, y a causa de mí él peca. Dios vino a darnos libertad. Yo le voy a poner el ejemplo, mi hija estuvo en una escuela pues donde no se podía comer carne, en una escuela de religión X. Y yo la metí ahí, y yo al principio, no, la verdad, para serles honesta, no sabía mucho. Yo le mandaba a ella salchichas con pepino, le ponía su tajín, su limoncito, y yo se le mandaba de lunch. Ella estaba en 4º grado de primaria. Entonces las niñas que le decían ahí, ¡oh, estás comiendo salchicha! ¡Es pecado! Y mi hija, no es pecado. Mi hija, mira, se comía la salchicha. Pero dice mi hija que había una niña que le decía ahí, ¿me das un pedacito? Esa niña estaba por religiosidad reprimida. Ella no miraba el pecado en eso, ¿verdad? Otro ejemplo. Vamos a leer 1 Corintios 6:12. Tomarse una cerveza, ¿es pecado? No. ¡Uy, pero es que cómo, pastora, usted me va a decir eso! No, no es pecado. 1 Corintios 6:12 dice la palabra de Dios, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. No dejaré esclavizarme por ninguna. Tomarte un 6 sí es pecado. ¿Por qué? Porque te va a dominar, porque vas a perder el dominio propio, porque ya no vas a saber lo que estás haciendo. Pero si tú te vas a comer una carne asada o una mariscada y te tomas una michelada, te prometo que no te vas a ir al infierno. No te vas a ir al infierno. Pero si tú te tomas esa michelada enfrente de alguien que piensa que es pecado, por amor al que tiene la mente débil, tú no te la tienes que tomar. Ahí vamos a meter el amor de Dios. ¿Ves qué tremendo es esto, lo que es la religiosidad y el fanatismo? Es tremendo, hermanos. Entonces vivimos una vida reprimida, una mentira vivimos. Porque Cristo Jesús vino a darnos libertad. Sabemos que se nos despiertan los sentidos y empezamos a discernir entre el bien y el mal. Eso no quiere decir que puedes fornicar poquito. No, fornicación sí es pecado. ¿Ok? No toman café o no toman coca porque dicen que altera nuestro sistema nervioso. Estaba leyendo yo que cuando una persona grita, es histérica y abusa violentamente, se suelta un tipo de, creo que se llama serotonina o adrenalina, que es adictiva. Y en muchos hogares se practica la violencia y el grito y el maltrato.
y también altera nuestro sistema nervioso, como la coca, como el café. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Tiene que haber mucho amor y mucho dominio propio. No me dejaré dominar por ninguna de ellas. Amén. Discúlpeme si estoy tocando un puntito así que wow. Pero es que ya basta. El amor de Dios vino a darnos un tipo de libertad. Claro, que también dice que vino a despertar nuestro entendimiento entre el bien y el mal. Ok, no razonan mucho, otro punto de las personas fanáticas, no razonan mucho, ya que lo que piensan lo convierten en dogma de fe. Es común que piensen en términos blanco o negro, súper extremistas. No hay términos medios. Se van a extremos, ¿ok? No mantienen una mente abierta a otras creencias ni a otras opiniones. Por el contrario, su mente se cierra y desprecia lo que es diferente. ¿Okay? Como se señaló anteriormente, con gran facilidad dividen el mundo entre nosotros y ellos. ¿Verdad? Nosotros los perfectos, nosotros los correctos, nosotros los bien. Y levantan causas y levantan grupos pensando que ellos tienen la razón. Y muchas veces dejan a Dios afuera de todo eso, aparte. ¿Ok? Otro de los puntos dice, imponen sus ideas a los demás, incluso por medio de la violencia. Ahí voy con este punto, fue donde yo caí. Y espero que este testimonio sea de edificación para los padres. Escúchenme bien, papás. Cuando yo caí en un fanatismo, lo vivió mi hijo mayor. Cuando yo recién conozco de Cristo Jesús, me enamoro de Jesús, empecé a leer la Biblia. Oh, yo temblaba, yo lloraba, yo amaba a Cristo Jesús. Y como fanática, yo quería imponer que mi hijo tuviera el mismo sentir que yo. Cuando yo hoy vengo a entender que es un asunto muy personal. Qué bueno que yo lo estaba sintiendo, pero no hubo un buen maestro que me dijera, cálmate, vívelo tú, disfrútalo tú, llénate tú, pero no le impongas a tu hijo a hacer cosas. Empezar a tirar todo de una, empezar a decir, no, esto es pecado. Y el niño sin entendimiento, ¿sabes qué es lo que estamos haciendo? Horrorizándolos y que no quieran saber nada de Dios. Y que rehuyen de la iglesia porque la iglesia te transformó en esa cosa fanática. Y después no entendemos por qué los hijos no quieren llegar. ¿Verdad? O que, perdón lo que les voy a decir, lo hago sin ofensa, sino para edificación. Que empieces a gritar salmos en tu casa para que los demás te escuchen, cuando realmente lo tienes que hablar con Dios. Creyendo tú que así les vas a hacer entender a ellos que tienen que acercarse a Dios, y empiezas a gritar y a hacer cosas delante de ellos como fanática para que ellos, ¿sabes qué vas a pasar? Te van a sacar la vuelta. Porque mi hijo me sacaba la vuelta. Quieren estar pero bien lejos. ¿Sabes qué? No es la manera que Dios me dice que yo acerque a mi familia a Él. A mí me dice, ¿sabes qué? Cámbiate tú, disfrútame tú, llénate tú. Te voy a agarrar y voy a sacar toda tu religiosidad, todo el hueso podrido de muerto que traes adentro, como dice Él, paredes blanqueadas. Te voy a restaurar, te voy a sanar. Vas a aprender a perdonar, vas a aprender a pedir perdón. Te vas a llenar tanto de mi amor, vas a dejar de gritar, pelear y ser histérica. Te vas a llenar tanto de amor que cuando ellos vean el fruto, que cuando ellos vean tu actitud, van a decir, yo quiero eso que tú tienes. ¿Qué te pasó? Ya se te quitó lo amargada, lo gritona, lo histérica. Ordenaste tu vida, le has dado prioridad y tiempo a la familia, compartes más con nosotros. Entonces el testimonio de mi transformación es interno y se va a reflejar en lo exterior, y voy a empezar a emanar amor, y mis hijos y mi esposo van a querer de eso. Hello, ¿le estoy hablando a alguien ahorita? ¿Te está hablando Dios ahorita? Porque eso hice yo.
me tocó estar, lo bueno es que mi hijo no me escucha ahorita, no me está escuchando. ¿Sabes qué me tocó estar en el Evangelio cuando hubo el 2012? ¿Te acuerdas del 2012 que decían que el mundo se iba a acabar? Mi hijo tenía pesadillas porque yo me puse una fanática religiosa histérica, queriendo que él se santificara, que él sintiera y pensara lo mismo que yo antes del 2012 porque se iba a acabar el mundo. Pobre de mi hijo, yo y me río. Hoy a mi hija le toca lo de la pandemia. Le digo, mi hija, relájate, vive y disfruta, tranquila. El amor de Dios es tan inmenso y Él sabrá los tiempos. Yo puedo ver hoy los cambios con ambos hijos en diferentes tiempos después de que Dios ha trabajado. Permite que Dios trabaje. Permite, escúchalo, Él es sabio. Entonces nos volvemos religiosos. Seguimos igual de amargados, no ayudamos en la casa, torcemos la boca, gritamos, somos groseros, pero nos agarramos cantando a todo pulmón las alabanzas y a leer la voz en alto. ¿Crees que la familia te va a escuchar esas actitudes fanáticas? No. Vuelvo y repito, donde no hay el amor de Dios, ahí no va a pasar nada. Porque el amor de Dios vino a darnos libertad. Vino a darnos libertad. Por ejemplo, con mi hijo, deja la música. Claro que ahora mi hija escucha, soy pastora, mi hija escucha música en inglés, pero estamos checando las letras. Ella no escucha tal música, ni reggaetón, ni cosas así, ni corrido, ni nada de eso. Pero si yo agarro a un adolescente, escúchame bien mamá y papá, ¿cuál es el trabajo de nosotros los papás? Instruirlos en el camino de Dios. Nosotros en la casa los instruimos en el camino de Dios, los llevamos a la iglesia y son enseñados en el Evangelio de Dios. Pero afuera en el mundo, en la escuela, ellos están viviendo dos realidades. Ellos están alimentando dos visiones y dos conceptos de forma de vida. ¿Ok? Va a llegar un punto en la edad adulta de ellos que ellos van a decidir izquierda o derecha. Nosotros tenemos que confiar en la palabra de Dios, donde tenemos que instruirlos. Claro que en mi casa hay reglas. Hay cosas que sí y hay cosas que no, porque yo soy la autoridad. Pero no trato de imponer religiosamente sin que mi hijo o mi hija entienda el por qué lo estoy haciendo. Ofendo más a Dios cuando me impongo y someto que cuando soy un poco flexible y con amor los hago entender. Cualquier acto que las personas hagan, no lo tienen que hacer como borregos porque los demás les dicen. Su espíritu les tiene que dar testimonio de qué es lo que ellos deciden hacer, seguir a Cristo y vivir su enseñanza, no por imposición. Amén. Ya casi termino, hermanos. Me queda un minuto. Ok. Imponen sus ideas a los demás, incluso por medio de la violencia. Ok. Se alteran con facilidad. Si tú dices, no, mira, no, ¿cómo? Es que Dios, que no, es que tú no entiendes, que mira, que... ¿Dónde está el amor? Se alteran con facilidad, siguen reprimidos sin ser libres. Preséntales a Cristo Jesús. Se perciben a sí mismos como víctimas obligadas a luchar, yo contra el mundo. Como un Elías, he quedado, yo soy la única que estoy celosa de tu palabra. Cálmate, te va a decir el Señor. Cálmate. No va por ahí la cosa. ¿Ok? Son irracionales y obsesivos. Respira. Yo mucho le digo a los hermanos de la congregación, mira, vive a Dios. No porque vayas al gimnasio te estás alejando de Dios. Llévatelo contigo. No porque tengas proyectos y metas en una escuela, en un trabajo, estás dejando a Dios. Llévatelo contigo. Inmiscúyelo en tus proyectos. Pero no dejes de vivir. No, mejor incluye a Dios en toda tu vida, en todas tus áreas. Disfrútalo. El Espíritu Santo, el Paracleto, está con nosotros, nuestro ayudador, nuestro amigo. No es que es pecado, es que, no, cálmate, ni hay demonios por todos lados, ni todo es pecado.
tenemos que aprender a conocer el verdadero amor de Dios y que cualquier cosa que dejemos de hacer que sea por convicción y en entendimiento en el espíritu, para que no estemos reprimidos. Suelen formar grupos para atraer a otros fanáticos que terminen apoyando sus ideas, ¿ok? ¿Conociste el amor de Cristo? Vívelo tú, llénate tú, transfórmate. Y lo que emane de ese amor que el Señor te va a llenar, va a empezar a cambiar tu entorno. Amén. Amén. Bueno, hermanos, son las 6:01. Espero que haya sido de edificación. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, vamos a leerlo. Amén. Y ahorita vamos a orar, porque si de algo necesitamos nosotros en estos momentos es del amor de Dios, de la seguridad y de la protección que da el amor de Dios en nuestras vidas, hermanos. Amén. Voy a entrar aquí a la página para ver si hay preguntas o comentarios, experiencias. Si tú pones ahí tu experiencia, puedes estar edificando a otros, hermanos. Amén. Vamos a ver. Bendiciones, hermana Betty Amaya, Dios me la bendice mucho. Patricia Eras, amén. Quiero que Dios me transforme y que solo tenga amor en mi corazón. Bendiciones, igualmente, hermana Patricia. Okay. No sé mover mucho esto. Bendiciones, hermana Blanca. Dios me la bendiga mucho. Voy a agarrar el celular de mi hija a ver si de aquí puedo más. Ay, hermano, es que esto de la tecnología nos trae, la verdad. Nana Blanca, Dios me la bendiga. Ok. Lupita, bendiciones, hermana Lupita. Buenas tardes, hermana Betty. Hermana Brenda, bendiciones. Pastor Juan Ramón, Dios me lo bendiga. Hermana Kenia, Dios me la bendiga mucho. Hermana Yadira, bendiciones. Buenas tardes, bendiciones para todos. Dios la cuide, pastor, igualmente. Hermano Julio, Dios me lo bendiga mucho. Hermana Lilia López, bendiciones. Hermana Maite, bendiciones. Paulina Espinosa, Dios me la bendiga mucho, hermana. Hermana Brenny, bendiciones. Ok, no hay preguntas. Y tiene mucha falta de perdón, amén. Bendiciones, hermana Claudia, Dios me la bendice mucho, hermana Noelia. Hermana Lucero, Dios me la bendiga mucho. Ok, amén. Amén, así es, hermano Julio, a nadie se le tiene que cerrar la puerta. Hermana Lucero, qué difícil es entender el amor de Dios. Es mucho más fácil juzgar como si no fuésemos todos cuerpos de inmundicia. Sí es, hermana, desgraciadamente. Bendiciones, hermana María Josefina. Hermana Noelia, Dios me la bendiga. Bendiciones, amén. Amén. Hermano Sergio, pecado es perder el autocontrol en caso del alcohol. Así es, a ver, esto es la verdad. Perder el dominio propio es lo que acarrea muchos problemas. Hermana Patricia Eras, buenas tardes. Una pregunta en cuanto a los alimentos, los que llaman moronga, ¿está permitido consumir moronga? No. ¿Dónde viene eso? Viene en el libro de los Hechos 15:20. En el libro de los Hechos 15:20, hermana, viene, mira, hasta se abrió solito el libro para que vean, mira. Dice, por tanto yo juzgo que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Cristo. ¿Quiénes somos los gentiles? Nosotros somos los gentiles. Dice, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación y de lo estrangulado y de sangre. Entonces la moronguita es sangre. Entonces aquí en Hechos 15:20 nos dice, mira, ya suelten un poquito a los gentiles, pero sí díganles que no tienen que estar comiendo cosas contaminadas, de contaminaciones por los ídolos. Cuando dice fornicación, tanto corporalmente, sexualmente, como con otros ídolos, adulterarlo, de lo estrangulado. Si vamos a comer gallina, a saber, no tiene que ser estrangulada, tiene que ser degollada. ¿Por qué? Porque cuando están estrangulando a la gallina, hermana, esa gallina tiene miedo, sufre y todo se le va su sangre. Y al ratito nos estamos comiendo todo eso nosotros, ¿verdad?
Ahí está. Amén. Amén. Amén, hermano Roberto de la Rosa. Dios me lo bendiga mucho. Amén. Bendiciones. Amén. Quiero que Dios me transforme. Amén. Dios así será. Amén. Juan Ramón Plaza, fue muy edificante y de mucha bendición. Qué bueno, hermanos. Si no hay más preguntas, vamos a orar para despedirnos. Amén. Y a pedirle mucho a Dios. O sea, no podemos sacar a Dios o pensar que seguimos a Dios sacándole la vuelta a Dios. Eso es absurdo. Todo gira alrededor del amor con Dios. Dios nos ha llamado a tener paz. La salvación no es por obras. No la perdemos. ¿Por qué tenemos que santificarnos y apegarnos a su fe para tener un mejor estilo de vida? Para tener una vida de calidad. Porque la maldición no viene sin causa. Si yo rompo el evangelio, las reglas, voy a tener consecuencias. Pero no me va a hacer perder la salvación. Pero sí me va a venir el ladrón salteador a robarme salud, a robarme matrimonios, a robarme paz, a robar las finanzas. Y eso lo tenemos que hacer con convicción. Amén. Padre que estás en gloria, Señor, venimos ante tu presencia, dándote gracias, dándote honor, dándote gloria. Bendito Espíritu Santo de Dios, llénanos de ese amor que necesitamos. Te pedimos, Padre bendito, que toques nuestro entendimiento, que podamos entender lo que tú nos quieres transmitir por medio de tu palabra. Ese amor que necesitamos. Quítanos toda venda de los ojos para poder leer la palabra, para poder entenderla y que nuestro espíritu nos dé testimonio. Llénanos de esa paz que necesitamos. Enséñanos a hacer luz en medio de tinieblas, a ser la sal de la tierra, Señor. Haznos entender que mi relación íntima contigo es muy personal y que por medio de mis actos y de mis frutos mi entorno cambia y mi familia es alcanzada. Te damos gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, amado Señor Jesucristo. Gracias por no dejarnos huérfanos, por dejar tu bendito Espíritu Santo. Llénanos de ese gozo, de planes, de visión. Llénanos, Señor, de una vida de gozo. Fuera, Señor, toda depresión, todo desánimo, que nos dicen que todo es pecado. Estudiar es pecado, hacer ejercicio es pecado, añorar tener cosas es pecado. No es pecado, Señor, porque tú nos has bendecido, tanto en la tierra como en el cielo. Te damos gracias, te damos honor, honra y gloria. Dios me los bendiga mucho, hermanos. Los veo con el favor de Dios, si el Señor nos presta vida, el día viernes a las 5 de la tarde, charlando entre hermanos. Amén. Pasen una excelente tarde, hermanos. Bendiciones.